Muy bien, estamos estudiando, ya esta es la tercera vez que estamos viendo el libro de Nehemías y se me ha insinuado que necesitamos un poquito más el tema histórico en cuanto a Nehemías. Hemos estado viendo la oración que hizo Nehemías, ¿ya? Y bueno, vamos a leer un poquito y vamos a ver si podemos tener un pequeño refuerzo histórico. El libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la ciudad, de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te temen, a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Bueno, hasta aquí más o menos hemos estado viendo la oración y quisiera hoy día, vamos a hacer un pequeño repaso siempre para estar bien con el tema. Ya hemos visto varias cosas de Nehemías. Hemos visto que Nehemías era un varón piadoso que tenía un ejercicio de comunión con Dios. Era un hombre sensible a los intereses de Dios y del pueblo de Dios. Y él se interesó y preguntó qué es lo que pasaba con Israel y los que estaban en la cautividad. Y recibió muy malas noticias, ¿ya? Que los que estaban en la provincia estaban en gran afrenta, estaban en problemas. Y entonces los muros de Jerusalén estaban derribados, las puertas de Jerusalén estaban quemadas a fuego. Entonces él sintió un gran dolor en su corazón y comenzó a orar y comenzó a ayunar y comenzó a pedir delante de Dios con súplicas, con ruego, con llanto. Y estuvo 4 veces orando hasta que él llegó a la presencia del rey para pedirle que le dejara ir a la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén. Y vemos que Dios escuchó la oración de este hombre, y no solamente Dios escuchó su oración, sino que Dios lo mandó a él. Él puso en su corazón que fuera.
y él pasó de ser un copero del rey a ser el gobernador que reconstruyó Jerusalén y estuvo allá por un largo periodo. Ahora, hemos visto también algunas cosas muy interesantes de la oración de este siervo de Dios, ¿ya? Era una oración constante, era una oración de noche y de día, y de noche y de día. Y él hace aquí como un resumen de esta oración, ¿ya? Como un resumen de esta oración. Y en este resumen de la oración hemos visto cosas muy importantes, no hemos podido salir de la oración de Nehemías, y parece que hoy día tampoco vamos a salir de la oración de Nehemías, porque podríamos decir que esta es una oración eficaz. Esta es una oración que Dios contestó, porque tenía varios elementos muy importantes. El primero de ellos es que vimos que Nehemías proclamó delante de Dios su alabanza por la persona de Dios, por los atributos de Dios, por los hechos de Dios. Y entonces él se fue a Dios con mucha reverencia, reconociendo su magnificencia, reconociendo su poder. También estuvimos viendo, en segundo lugar, que esta es una oración donde él confiesa sus pecados. Él es un hombre que confiesa sus pecados delante de Dios. Y eso fue lo que vimos la última vez. Y podríamos hacer un resumen de lo que vimos la última vez y podríamos decir un poquito más ordenado, ¿ya? Estuvimos viendo bastantes versículos y podemos decir que cuando una persona ora a Dios, ¿ya? Y pide perdón por sus pecados, es una oración verdaderamente que Dios contesta. Porque es una oración donde hay arrepentimiento, donde nosotros nos arrepentimos en la presencia de Dios. Por eso que, como hemos dicho, fue una oración escuchada por Dios, ¿ya? Él dice, como ya acabamos de leer, quizás ahí vamos a ver un poquito la última parte, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Cuando hay una confesión de pecados en la palabra de Dios, cuando nosotros confesamos los pecados, ¿ya? Estamos diciendo algo bastante amplio. Él sigue diciendo, dice, yo y la casa de mi padre. Y aquí vemos que él confiesa sus pecados personales, ¿ya? Y bueno, quizás podríamos remontar un poquito para complementar el mensaje pasado con un mensaje más actual. Podríamos complementar un poquito con la oración que nos enseñó a hacer el Señor a nosotros como creyentes, ¿ya? Ustedes saben que Dios nos enseñó a orar, a pedir tres cosas. Después de alabar y reconocer a Dios, como lo hizo Nehemías en el Padre Nuestro, Dios nos enseñó a pedir provisión a Dios, el pan nuestro de cada día, y junto al pan nuestro de cada día, nosotros también tenemos que hacer lo que hizo Nehemías. Tenemos que decir, y perdona nuestros pecados. Todos los días. Nosotros nos arrepentimos cuando venimos al Señor y quedamos con ese arrepentimiento. Y todos los días Dios nos manda que hagamos lo que hizo Nehemías. Y por eso que la oración de Nehemías fue tan eficaz. Y por esa razón, nuestra oración puede ser una oración eficaz. Porque cada vez que nosotros venimos a Dios, tenemos que pedir perdón. Padre nuestro, danos la provisión y junto a esa provisión tenemos que decirle perdona nuestros pecados. Y quizás podamos tomar el resumen de lo que hemos visto, aplicándolo ya en la forma práctica de nuestras vidas. Entonces yo quisiera hacer la pregunta del millón hoy día. ¿Qué significa cuando yo digo a Dios,
perdónanos nuestros pecados, en el capítulo 6 de Mateo. ¿Qué significa cuando yo todos los días hago esta oración? ¿Qué estoy diciendo yo al Señor cuando digo perdona nuestros pecados? Bueno, a la luz de lo que hemos aprendido, ¿ya?, con este gran siervo de Dios, nosotros aprendemos en primer lugar algo que es muy conocido, pero que debe ser más practicado que conocido, ¿ya? Dice, creo que es en 1 Juan, capítulo 1, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si decimos que no tenemos pecado? Mentimos, hacemos Dios como que Dios miente, ¿ya? Y la verdad no está en nosotros. Pero después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Digo que es algo muy conocido, pero quizás no es algo muy practicado. Una oración eficaz como la de Nehemías es una oración que confiesa que estamos faltos delante de Dios, que hemos cerrado al blanco. El blanco del cristiano es ser igual a Jesucristo. Y tenemos que decirle, ojalá que cada vez estemos más lejos de confesar pecados horrendos y groseros a Dios, pero que reconozcamos todos los días, Señor, no he llegado al blanco, era bravo, soy un pecador. Pecar es cerrar al blanco, ¿ya? No he sido hoy día igual que el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas anticristo en mí, Señor. Quizás no he tenido una fe suficiente. Quizás tuve una mala reacción, pero algo malo también. Entonces, cada vez que nosotros vamos a orar, nosotros vamos a decirle, Señor, perdona. Y yo creo que primero es perdona mis pecados. Tenemos que confesarlos, ¿ya? En particular, cuando Nehemías confiesa el pecado, él está diciendo que él confiesa un pecado específico. Y él le explica a Dios y le dice qué pecado es y cómo es y por qué es. Fíjense, nuevamente leímos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Entonces dice, sí, y comienza a poner, dice, yo. Y es un buen comienzo en una oración eficaz. Que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿ya? Ojalá que eso haya sido una realidad en este día de hoy de todos nosotros. Y ojalá que haya sido una realidad, o por último, antes de venir a la iglesia, que yo vaya delante de Dios y del Señor, me siento falto. En vez de yo salir de la iglesia vacío y decir, pero Dios no me habló nada, no sentí nada. O el hermano que predicó no estuvo bien hoy día. Estoy como medio aburrido de la reunión. ¿No será que yo me atrevería a venir a la presencia del Señor con algo que hay un obstáculo entre nosotros y Dios? ¿Hay alguna bruma que oscurece nuestra comunión con Dios? ¿Hay algo que impida que Dios nos pueda hablar? Entonces, ¿qué significa cuando nosotros decimos cada día, perdona nuestros pecados? Significa, Señor, yo he pecado. Pero como nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia de ser muy egocentristas. No solamente desobedientes, que no nos gusta orar como nos manda el Señor, sino que nos gusta orar a la forma de nosotros, y muchas veces omitimos cosas muy importantes. Pero el Señor dice que Dios nos enseñó esta oración, porque antes de que nosotros le pidamos al Señor, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Por eso el Señor dijo, cuando le hizo oraréis así. Porque Dios quiere que el Señor quería que nuestra oración fuese una oración eficaz, como la oración de Nehemías. Yo he pecado y la casa. Pero ¿qué significa y perdónanos nuestros pecados? Bueno, en primer lugar, hay que subrayar lo que nos dice, ya lo hemos visto algunas otras veces, pero nunca está de más que lo subrayemos, para que no nos quedemos sin crecer en una oración que podría ser una oración más eficaz y más grande, una oración más efectiva de la presencia del Señor. Yo no digo que esté mal que confesemos nuestros pecados, al contrario, tenemos que hacerlo. Pero yo digo que si está mal, no crecer en la intercesión y en la oración. Entonces, como Dios sabe, como hemos dicho, que
que tenemos ese espíritu tan egocentrista, que somos tan yoístas, ¿ya? Entonces, para que nosotros no nos quedemos así, el Señor nos enseñó, como lo vimos la otra vez, que la oración es una oración sacerdotal. Dice, perdónanos nuestras deudas. Y bueno, nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, que Job oró por su familia. Y es muy interesante este tema, y yo creo que nosotros como creyentes, si queremos tener una oración eficaz, en primer lugar podríamos hacer lo mismo que Nehemías. Yo. Y entonces después mencionamos a los demás. Entonces nos examinamos en la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, la familia, estuvimos viendo que Job todos los días ofrecía holocausto. Se levantaba muy de mañana y él decía, ofrecía holocaustos a Jehová por sus hijos y decía, ¿no será que mis hijos hubiesen pecado? No lo juzgó tampoco, no dijo, mis hijos son los pecadores. No dijo así. Pero dice, pues puede ser muy normal que mis hijos pequen. Cuando nosotros vemos el final del libro de Job, vemos que Dios le da el doble de todas las cosas a Job. ¿Pero le dio el doble de los hijos? No, le dio los mismos, creo que eran 10, ¿no? 7 y 10, 7 y 3 hermanas. Y la mayoría de teólogos dicen que Dios sí le dio el doble. Porque Él no perdió a sus hijos. Él llevó a sus hijos al reino de Dios. Y entonces Dios le dio 10 más, 10 que tenían en el cielo y 10 que estaban ahí. ¿Ya? Porque Job se preocupaba de interceder por su familia. Lo que somos padres, nunca nos vamos a rendir en la intercesión. Vamos a estar siempre orando por nuestros hijos, vamos a no solamente guiando a nuestros hijos, sino que vamos a estar diciendo, Señor, cuídalos. Y si nuestros hijos caen en manifiesta, nunca debemos de cesar de interceder por los pecados, y no solamente de los hijos. ¿Ya? Las esposas de los cristianos pecan. Bueno, mi esposa nunca, dice con alta alegría, sí, dice, como eres soltero, ¿eh? Pero, ¿y los esposos de las hermanas pecan también? Entonces, tanto el esposo como la esposa deben orar por los pecados. Cuando decimos, y perdona nuestro pecado, estamos diciendo, yo soy un pecador, y confieso mi pecado, y vivo en medio de una familia pecadora. Porque si yo digo que mi familia no tiene pecado, es que yo hago a Dios mentiroso y la verdad no está en mí. Y si yo soy consciente de esa verdad, entonces yo cuando estoy orando tengo que crecer un poquito más en mi oración y tengo que decirle, Señor, mis hijos, Señor, mi hermano que está viviendo en mi casa, mis padres. Los hijos debemos orar por los pecados de nuestros padres. Aquí dice yo, y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Ya? Nosotros no tenemos padres santos. No se casó San Pancracio con Santa Filomena. ¿Ya? Espiritualmente hablando, posicionalmente podría que sí, que sean los dos creyentes. Pero en la práctica son pecadores. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás que nosotros hagamos? Dice, pero ¿cómo se te ocurre ir a orar por eso? ¿Por qué no lo criticas? ¿Y por qué no lo tratas mal? ¿Y por qué no te llenas de amargura por lo que estás haciendo? ¿Y por qué no te sientes súper mal por eso? Ahora, ¿cuál va a ser mi actitud como un creyente, como un intercesor? ¿Podría yo levantar mi mano y decir yo no tengo ningún resentimiento contra mi esposa, ni contra mis hijos, ni contra mis padres? ¿Podría yo decirlo? Bueno, yo creo que sí. Si yo tengo el hábito, en vez de criticarlos, en vez de yo tratar de ser el Espíritu Santo y cambiarlos, muchas veces cometemos ese error. Yo he conversado con montones de esposas que dicen, yo ya me cansé de cambiar a mi marido, ya se lo entregué al Señor. Pero después que han sufrido como 30 años. ¿Ya? Y yo creo que ahí va la oración que hizo el hermano del Antiguo Testamento, el hermano Nehemías. Señor, te pido por la familia. Y este
este siervo de Dios Job dice que todos los días, yo no sé cuánto tiempo se demora una persona a hacer un holocausto, pero para hacer un holocausto hay que traer el animal, hay que prender el fuego, hay que ofrecerlo. Y él dice que lo hacía cada día conforme al número de sus hijos. Y dice que enviaba y los santificaba a sus hijos. Entonces nosotros podemos, tomando esta oración de este siervo de Dios, nosotros podemos crecer un poquito más y podemos entender, no se olviden hermanos, que la luz más grande no la dio Nehemías, la trajo nuestro Señor Jesucristo.